Señor Coronel John Marulanda, muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días. Grato estar con usted de nuevo. Muchísimas gracias, señor Coronel, por su presencia. Y cuéntenos cuál es la posición de la Reserva Activa frente al candidato Gustavo Petro, el que durante tantos años los combatió, asesinó militares y con los postulados aprendidos en Cuba atacó tantas instituciones del país. Gustavo Petro y la Reserva Activa. Adelante, señor Coronel. Pues mire, doctor Londoño, es imposible para mí tomar la vocería que yo consideraría un poco abusiva de todas las diferentes organizaciones de retirados y veteranos que integran lo que se llama la mesa de trabajo, que el día de ayer emitió un comunicado pues muy generoso en su amplitud y explicación del por qué no debemos los retirados votar por Petro. Déjeme y permítame hablar como presidente de ACORE. Esto lo he consultado con varios de nuestros miembros, presidentes seccionales, y le puedo decir sobre ese comunicado que tiene básicamente tres grandes segmentos agrupados. El primero es que ahí nos dicen que el señor Petro nos promete una vivienda digna y sorpresivamente dice que de mano de la empresa privada, que evidentemente no va a faltar en ese proyecto que él tiene, que los servicios médicos los van a reestructurar, el subsistema de salud dice que son tan malos como las EPS que tenemos hoy en día, que va a fortalecer el hospital militar, dice que va a dar dinero para que haya educación digna para los hijos de los retirados que se vayan al SENA o a otras entidades educativas, y propone un club vacacional, ¿no?, para el descanso, como él dice en los términos de su vicepresidente sabroso, de los agentes y los soldados. El segundo segmento hace referencia a la política integral de seguridad. Fíjese usted que él cambia el nombre inicial que le había puesto a lo que él considera debe ser la política de seguridad del país, y ahora la llama la política integral de seguridad. Habla de la convivencia ciudadana, del cambio climático, habla del multicrimen, mencionándolo sin referenciar lo que es el narcotráfico, y por supuesto habla de que los militares en retiro debemos integrar parte de los miembros del IMPEC, de estar en la empresa privada, en fin, habla mucho de cómo no debemos involucrarnos los militares con el mercenarismo internacional, algo muy complejo en una industria mundial que se mueve en todas partes del universo, con mercenarios ingleses, sudafricanos, israelitas, etcétera, y por qué no unos cuantos colombianos. Hace poco vimos a un mercenario soldado colombiano trabajando con el ejército de Ucrania, allá en el centro de Europa, y sorpresivamente nos dice que va a respetar el régimen especial de asignación de retiros, algo que él desde el mismo principio en su plataforma dijo que lo iba a pasar a supervisión y a revisión. Y de modo que finalmente termina con una pregunta: ¿por qué un soldado y un policía no puede ascender a general? Mire, todo eso que él ha propuesto, la primera parte, esta que acabo de decir, pues están incluidos en lo que llamamos la ley del veterano, que tiene muchos problemas para seguir avanzando, mucha burocracia como la que estamos viendo ahora, y por supuesto nos genera mucha inquietud sobre la urgente necesidad que tenemos todos los retirados de tener un cambio. Finalmente, pues yo veo ahí que él habla de los más vulnerables, y habla de un mejor futuro, con un lenguaje de indiscutible sabor comunista de hace 100 años, o más atrás, si se quiere, que nos plantea realmente cuál es el esquema mental del señor Gustavo Petro con referencia a nosotros, no solo los que están bajo banderas, los que están pagando servicio militar, los que están haciendo su carrera, etcétera, sino nosotros los retirados, que miramos pues con mucho recelo y mucha sospecha sus propuestas. Con mucho recelo las propuestas de Gustavo Petro que vienen de ahora, después de haber pasado la vida entera combatiendo las fuerzas militares y combatiéndolas en todos los terrenos y por todos los medios. De manera pues que la Reserva Activa tiene una posición y lo demostrará
Este domingo, ya en varios lugares del mundo hay miembros de la Reserva Activa que están concurriendo a las urnas, porque las elecciones, eso no lo sabe cierto magistrado de un tribunal, empezaron ya desde el pasado día lunes. Las elecciones en el resto del mundo, las elecciones en Colombia se cumplirán este próximo domingo. De manera, señor coronel, que ese es el punto de vista suyo, el de ACORE, pues usted tiene suficiente autoridad moral para hablar por usted mismo y para hablar por lo que representan y han representado para el país los militares y los que han dejado de serlo porque han pasado a la Reserva Activa. Y son miles. ¿Cuántos son los miembros de la Reserva Activa en Colombia, señor coronel? Doctor Londoño, el cálculo nuestro de ACORE es de que los que estamos en servicio, en retiro ya, somos más o menos unos 200, 300 mil hombres y mujeres que pasamos por las filas. Ahora, déjenme agregarle esto, ese comunicado es extemporáneo, aparece 4 días antes de elecciones, lo que nos llama poderosamente la atención. No es un programa estructurado, no es un programa pensado desde el principio con mentalidad estadista, sino que es una propuesta oportunista, una propuesta destinada a encantar, a enmelar no solamente a los retirados, sino a su entorno familiar y entorno laboral y de amistad y demás. De modo que nosotros también vemos eso con mucha sospecha, que el señor Petro, que como usted lo ha dicho, ha sido nuestro enemigo tradicional, pues ahora se convierta en nuestro protector. Y estamos frente a un proceso muy, muy parecido, si no idéntico al de Venezuela, en donde el ejército patriota se convirtió en la guardia pretoriana de Maduro y su banda, que siguen oprimiendo al pueblo venezolano. Aquí solo en Colombia tenemos unos 2 millones de venezolanos conviviendo con nosotros. Imagínese usted cómo estará la situación allá en Venezuela. Eso nos llama mucho la atención de ese comunicado que emitió en últimas horas el señor Gustavo Petro. Claro que nos imaginamos cómo están las cosas en Venezuela. Han salido del país, las cifras no son siempre coincidentes, pero en todo caso más de 6 millones, escúchenlo bien, más de 6 millones de venezolanos han tenido que salir del país, porque en ese país hay hambre, porque en ese país no hay medicinas, y porque en ese país hay unos niveles de inseguridad pavorosos, porque el narcotráfico, que es el grande enemigo de Colombia y de Venezuela y de todos estos países del norte de Sudamérica y de Centroamérica, esos salvajes del narcotráfico están destruyendo ese país como van a destruir a Colombia. Fíjese usted que Gustavo Petro no ha dicho una sola palabra contra el narcotráfico y los narcotraficantes, ni la puede decir, porque son sus aliados, porque son sus compañeros de lucha. Y el narcotráfico es el gran enemigo de la nación y el gran enemigo de las fuerzas militares. Y esto es un día y otro día. En este momento hay 2 secuestrados en Arauca. ¿Y cuántos han sido los muertos? ¿Cuántos han sido los muertos causados por los narcotraficantes que son los aliados de Gustavo Petro? No hay donde equivocarse, coronel Marulanda. Pues déjeme decirle que los sorpresivos resultados de las pasadas elecciones nos mostraron que en el caso de Bogotá, casi el 100% de los votos de la Modelo y la Picota fueron por Petro. Y eso solo tiene una explicación, y es la oferta de perdón social que el señor Petro les mandó a hacer con su hermano. Entonces, a eso agréguele usted su no manifestación explícita sobre el combate al narcotráfico, algo que los Estados Unidos tienen muy presente, ¿no? Ellos aspiran a reducir los cultivos ilícitos en Colombia en un 50% para el año entrante. Ahí está este gobierno haciendo lo posible para cumplir con esa meta,
pero lo cierto del caso es que propuestas del señor Petro sobre el narcotráfico brillan por su ausencia, lo que en uno de los videos que nos permitió conocer una de las revistas colombianas más conocidas es que los Estados Unidos y la DEA miran con antipatía la llegada de Petro al poder, y esto no es un factor menor dentro de esta campaña en la que estamos pues todos los colombianos metidos. Ese es un panorama muy serio, porque el narcotráfico es el que da el dinero básico que alimenta la violencia en Colombia. No son ya las bandas castristas, comunistas, como usted los quiera llamar, son narcoterroristas que sobreviven gracias al narcotráfico y a la minería ilegal. No cabe ninguna duda, es el narcotráfico, el nombre del juego es la cocaína, contra la cual no se puede manifestar Gustavo Petro, porque no se le olvide que los cocaleros y los narcotraficantes fueron los grandes aliados de Petro y del M-19. Pero por favor, ¿quiénes asaltaron el Palacio de Justicia? Para no referirnos sino a uno de los episodios más sangrientos, dolorosos y tristes de la historia de Colombia. Los cocaleros. Pablo Escobar era en su momento. ¿Quiénes eligieron a Ernesto Samper? Los cocaleros, los hermanos Rodríguez Orejuela. ¿Y quiénes le están dando tanto dolor a este país? A este país dominado en gran parte o en una parte sustancial de su territorio y de sus costumbres por el narcotráfico. Ayer nos decía una mujer extraordinaria, Diana Perafán, amiga del hombre que fue sacrificado por oponerse al narcotráfico en el departamento del Cauca, que ella está en la lista y que la van a matar. ¿Y la van a matar quién? Los narcotraficantes. ¿Y dónde están los narcotraficantes? Aliados con Gustavo Petro. No hay duda ninguna. Señor Coronel John Marulanda, sí, diga usted, bien pueda. Quería rematar diciéndole que Colombia es el primer productor mundial de cocaína. El 80% de ese producido sale por el andén pacífico colombo-ecuatoriano. Ayer hablaba con una emisora ecuatoriana y me decían que de cierto hay que los disturbios que tenemos ahora en el Ecuador están alimentados por el narcotráfico. Y le dije, no le quepa la más mínima duda. Por supuesto, en todo lo que es la provincia de Esmeraldas, Guayas, en el propio Quito, el dinero del narcotráfico en una economía dolarizada como la del Ecuador es el que está moviendo esas protestas llamadas comunitarias, ancestrales, indígenas, como usted la quiera llamar. Y ese dinero, ese producido viene desde Colombia. Ahí en la frontera Colombia-ecuatoriana, entre Putumayo, Sucumbíos, Esmeraldas, Cachi, todo eso es un tráfico permanente de cocaína, y eso produce mucho dinero. Y en una economía dolarizada, repito, como la del Ecuador, pues encuentra el terreno propicio para crecer. Ahora, en Colombia estamos exportando de 1.500, 1.400 toneladas que producimos al año más o menos. Estamos exportando el 80% por ese andén pacífico colombo-ecuatoriano. Ahí acaban de matar al amigo, al compañero de la señora Perafán que usted mencionó, y a cuántos más líderes sociales nos van a asesinar allá en esa región del suroccidente colombiano. Entonces, es un problema muy complejo, en el cual no vemos una propuesta clara y definitiva en el proyecto del señor Petro. Él está esquivando ese problema serio, que es el problema fundamental de seguridad en Colombia. Y bueno, el domingo iremos a elegir a quien será nuestro próximo presidente. Sí, señor. Hay que elegir a quien será el próximo presidente, que debe llegar con la idea y el compromiso de acabar con el narcotráfico, porque una de dos: acabamos el narcotráfico o el narcotráfico acaba con este país, como está acabando con él. Señor Coronel John Marulanda, muchas gracias por acompañarnos en la Hora de la Verdad. No, a usted, doctor Londoño, muy amable por el espacio.